Bien, vamos a otra cosa con algo que ha generado controversia. En medio de la crisis de seguridad que se está viviendo en nuestro país, el senador independiente PPD, Pedro Araya, presentó una reforma que busca castigar con penas de cárcel a jóvenes desde los 16 años en adelante que cometan delitos graves o violentos, rebajando así la edad de imputabilidad en ciertos casos. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Cristian Riego, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. A ver, lo primero, no sé si esto califica como bajar la imputabilidad, porque hoy día son imputables, digamos, los jóvenes, pero el tema es que tienen un régimen distinto al carcelario tradicional donde va un adulto, ¿no? No, no es solo distinto al carcelario, es también un sistema de juzgamiento distinto, con otras reglas, con otras penas. Bueno, yo no conozco el proyecto en detalle, solo conozco la información de prensa y no queda demasiado claro qué significa. Aparentemente significaría sacar a estas personas del sistema de juzgamiento juvenil y pasarlos al sistema de juzgamiento adulto y aplicarle las penas de los adultos. Eso es lo que yo entendí del proyecto. Sí, y en caso de delitos graves, se habla aquí de homicidios, de secuestros, que son lamentablemente delitos que además van al alza. De hecho, el autor de este proyecto decía que era un proyecto extraordinario para un momento extraordinario como este que se está viviendo. ¿Qué mirada tiene usted de eso? Primero, yo diría que el proyecto es contradictorio, porque cuando uno le lee por lo menos lo que aparece publicado en la prensa, se da como fundamento de que se trataría de jóvenes que han cometido numerosos delitos, o sea que lo que determina la necesidad de sacarlos del sistema es el hecho de la reiteración de delitos. Pero luego cuando se dice cuáles serían los casos, son delitos graves y ambas cosas no coinciden. Normalmente los que reiteran delitos suelen ser autores de delitos contra la propiedad. Sin embargo, cuando se dice cuáles son delitos como el homicidio, por ejemplo, y otros graves, que no suelen ser delitos reiterados, menos en una persona que tiene entre 16 y 18 años. Entonces la verdad es que el proyecto no es claro y más bien es confuso respecto de cuáles son sus fundamentos realmente. Se quiere llevar a la justicia adulta, digámoslo así, a delincuentes que están en una carrera profesional intensa, o se quiere llevar a los autores de los delitos más graves y más violentos. Ambos propósitos son distintos y no aparece aquí claro cuál de las dos cosas es la más importante. Ahora, también cabe preguntarse, sí, abogado, perdón, en este punto cabe preguntarse si eso que solía ser es lo mismo hoy, digamos, porque hoy día sí tenemos una escalada, por ejemplo, en materia de homicidios, que antes no eran tan frecuentes como hoy día. Sí tenemos nuevos delitos que van al alza, como el secuestro, que antes era algo que prácticamente no veíamos o lo veíamos demasiado esporádicamente. Y lo que fundamentan aquellos que sí ven con buenos ojos este proyecto de ley es que muchas veces se utiliza justamente a los más jóvenes, a quienes en el fondo irían a un régimen distinto, haciendo uso o valiéndose de aquello, que la pena es distinta, es más blanda, es más laxa. A ver, es que hay dos temas aquí. Por una parte, ¿cierto? Esto de... a mí no me cabe la menor duda que han aumentado los delitos más violentos. Pero eso no quiere decir que al sistema estén llegando, por ejemplo, jóvenes que tienen varios homicidios en el cuerpo. Estamos hablando de jóvenes entre 16 y 18 años. Sí llegan jóvenes que tienen varios robos, ¿cierto? Entonces, bueno, no está claro a cuál de los dos se aplicaría. Si llega un joven por un homicidio y este es el primer delito, ¿se aplicaría? O si llega una persona con varios robos, no se aplicaría porque el robo no está entre los delitos que están enumerados. Esto es lo primero. Pero respecto de lo segundo, tampoco tiene mucho sentido, porque yo estoy de acuerdo con que hoy día hay muchos jóvenes involucrados en el crimen organizado. Y esos jóvenes están siendo reclutados. Pero la solución no pasa por, digámoslo así, aumentar las penas, o en este caso, más bien, no aumentar las penas, es excluirlos del sistema de responsabilidad juvenil a esos jóvenes, sino agravar y sancionar con mayor fuerza a los adultos que son los que les dan las órdenes y quienes los reclutan, ¿cierto? Si nosotros vamos a aumentar la sanción para los jóvenes, por lo demás, por estos delitos ya los jóvenes reciben sanciones importantes que además se han aumentado. No tiene ningún sentido. Lo que tendría sentido es ir detrás de las bandas organizadas
identificar a los adultos y eventualmente se podría, por ejemplo, agravar la pena de los adultos que utilicen jóvenes en sus grupos criminales. ¿Cuál es hoy día una condena para un joven, por ejemplo, en el caso de un homicidio que se constata, calificado, que tiene todas las pruebas, en el sistema juvenil, digamos, versus lo que recibe un adulto mayor de 18 años por un homicidio de esas mismas características? Mire, no se puede calcular tan exactamente, porque en realidad en el sistema juvenil las penas se cuentan de otro modo. Pero acabamos de tener una gran reforma del sistema penal juvenil, una reforma que de hecho se está implementando porque ha supuesto una división de los organismos que se ocupan de estos jóvenes, ha supuesto una serie de cambios. Y uno de los cambios que se ha planteado es que hasta hace poco la pena máxima que un joven podía recibir era de 10 años de encierro, y actualmente se ha subido a 13. Pero las circunstancias que llevan a ese encierro son distintas a las que los llevan en el caso de un adulto, porque tiene que ver precisamente con, digamos, en el caso de los jóvenes, no es solo una respuesta al delito cometido, sino que también hay una evaluación de, digamos, las características de ese joven y las posibilidades de reinserción. Pero hoy día, teóricamente, un joven, sobre todo si ha cometido un delito por segunda vez, un delito grave, podría llegar a estar 13 años privado de libertad, lo cual en realidad no es demasiado distinto, ¿cierto?, que lo que pudiera tener un adulto por un delito como el homicidio, ¿cierto? Pero yo quisiera detenerme un poquito más en esto, porque a mí me parece que lo peor de este proyecto, que a mí me parece muy superficial realmente, es que en Chile tenemos una discusión desde hace ya muchos años sobre el sistema para reprimir, digamos, y controlar la criminalidad juvenil. Este sistema se hizo una gran reforma que se llamó, digamos, precisamente de responsabilidad penal juvenil. Este sistema tuvo una serie de problemas en su funcionamiento y se acaba de hacer una gran reforma en la que, entre otras cosas, se aumentaron algunas penas. Esta gran reforma fue estudiada por muchos años. Hay una cantidad de información, hay cuestiones presupuestarias involucradas, y esta reforma se está empezando a aplicar a partir del próximo año, del 2024, en diversas regiones del país, ¿cierto? Esto no ha estado exento de dificultades y yo no sé si esto va a ser exitoso o no. Pero hay en Chile una gran experiencia, uno podría decir en general más fracasada que exitosa, puede ser, y una iniciativa muy importante con muchos recursos involucrados para modernizar el sistema penal juvenil. Entonces, si alguien quiere discutir esto, bueno, que se involucre en esa discusión, que es bastante compleja, que tiene una serie de parámetros que se han definido, que hay estudios empíricos de todo tipo, digamos, ¿cierto? Y que en ese contexto se planteen las necesidades, digamos. Pero esto de sacar una ley, como que dice, completamente por fuera de todo este proceso, que como digo ha sido muy complejo, no tiene ningún sentido. Y lo más probable es que si esta ley se aprobara, lo cual no puede descartarse porque a veces los parlamentarios se entusiasman con algo y van adelante, desarticularía gran parte de la lógica de esta enorme reforma, como digo, en la que el país se ha gastado muchísimos recursos, tanto intelectuales, como profesionales, como legislativos, como económicos. Entonces no se entiende que en medio de esta enorme política salgan estas iniciativas, digámoslo así, efectistas, sin por lo más fundamento en datos, cuántos son los jóvenes que cometen delitos más graves, qué significaría eso en términos, por ejemplo, de llevarlos a las cárceles de adultos. Eso generaría nuevos problemas, porque en las cárceles de adultos usted tampoco puede tener un joven de 16 años vinculado con personas completamente de todo tipo de edades, ¿cierto? Tendría que probablemente tener un sistema especial de segregación. Bueno, se puede hacer eso en cárceles como las de adultos en Chile, que no funcionan tampoco demasiado bien. Es decir, yo creo que aquí hay una discusión muy importante sobre la criminalidad juvenil. Si los parlamentarios quieren participar en esa discusión, que por lo demás han venido participando durante ya muchísimo tiempo, digamos, lo lógico es que inserten estos proyectos en ese contexto.
Abogado, yo me imagino que esta gran reforma que se ha hecho, a la que usted ha hecho alusión, tiene como objetivo, por cierto, sancionar el daño cometido, el crimen cometido o el delito que haya sido, pero al mismo tiempo cortar la trayectoria delictual que puede tener alguien de 16 años que todavía tiene mucha vida por delante para tratar de corregir, para tratar de que se reinserte. Si es que ese mismo joven pasara al proceso tradicional en una cárcel donde estuviera con población más grande, adulta, etcétera, ¿se compromete de alguna manera ese segundo objetivo de la reinserción? Ahí se da esta lógica del contagio criminológico que muchas veces se señala como uno de los riesgos dentro de la cárcel. Absolutamente. O sea, si usted tomara esta decisión de decir, mire, algunos jóvenes de 16 a 18 años van a ser enviados al sistema de adultos, es como decir ya, digámoslo así, renunciamos a toda posibilidad de regenerar a este joven, de sacarlo de la carrera criminal y lo entregamos directamente al mundo de la AMPA, digamos, donde va a ser reclutado para probablemente delitos más graves cuando salga. Ahora, si alguien quiere tomar esa decisión, es una decisión grave, digamos, ¿cierto? Tendría que dar mayores fundamentos. ¿Cuáles son estos jóvenes? ¿Por qué vale la pena hacer esta especie de, como que dice, renuncia a intentar resocializarlo? Por lo demás, si usted lo entrega a una carrera criminal ya definitiva, piense el número de años. O sea, ese chico que tiene 16 a 18 años, si nosotros lo mandamos a la cárcel directamente, eso significa una carrera criminal de, no sé, 40 años, en que usted ni siquiera va a intentar, digamos, porque ya va a ser mucho mayor, digamos, y probablemente no sea posible, resocializarlo, o más bien vale la pena intentar, ¿cierto?, aunque sea una persona que ha cometido un delito relativamente grave, o aunque sea una persona que ha cometido varios delitos, tampoco sabemos cuántas personas se encuentran en esa posición, intentar, digamos, un sistema en el que se gastan más recursos, en el cual hay una metodología más sofisticada, para tratar de evitar que continúen esa carrera criminal. Atentamos que esto no es solo en favor de aquellas personas que han cometido delitos, es fundamentalmente en favor de la sociedad, que no quiere que estos jóvenes se transformen en delincuentes, digamos, por el resto de sus días. Ya, ahora, tratando de intuir, porque como dice usted, no están todas las argumentaciones sobre la mesa en algo que ha generado una reacción más rápida tal vez que lo que hemos alcanzado a profundizar, pero tratando de intuir, me imagino que esto también debe tener relación, abogado, con cómo ha ido desarrollándose el delito juvenil. Yo le decía a alguien a los 16 años que está partiendo una carrera criminal, una carrera delictiva, pero lo cierto es que hoy día tenemos delincuentes que tienen 11, 12 y que a los 16 tal vez ya son fogueados delincuentes. A lo mejor ahí también hay un punto para aquellos que dicen, pucha, habría que revisar las sanciones que hay y bajar la edad para que esas sanciones sean lo suficientemente duras, porque si no, se queda como una señal y un manto de duda y una especie de impunidad en la óptica ciudadana, ¿no?, de cómo se sanciona a esos delincuentes juveniles que además son más violentos y son más osados muchas veces que los más adultos. Puede haber ahí un punto, ¿no? A ver, pero primero, no sabemos cuántos jóvenes están en esa posición. O sea, jóvenes que tienen 11 años y que a los 16 ya han cometido varios delitos o han cometido delitos graves, no sabemos cuántos son. Son muchos, son pocos, sería importante saberlo, porque, digamos... En segundo lugar, no sabemos cuál es el efecto que este tipo de medida tendría sobre esos jóvenes. Como se ha dicho hoy día, sabemos que los jóvenes que están participando en los delitos, sobre todo en de criminalidad organizada, son jóvenes que han cultivado una especie de cultura de la delincuencia en la que ellos se sienten hasta orgullosos de haber participado en esto. Entonces uno podría pensar, no lo sé, creo que esto habría que analizarlo seriamente. Si esta fórmula no podría significar hasta una especie de premio, digamos, de reconocimiento de estos chicos que en el fondo los incentivaría a tratar de ir a las cárceles de adultos, ¿cierto?, cometiendo delitos más graves. O sea, la verdad es que no sabemos nada. Son intuiciones que una persona puede tener, pero que pueden estar completamente alejadas de la realidad, que pueden generar enormes problemas operativos, y por eso digo, donde sí hay una discusión con fundamentos, con datos, con experiencia,
es la reforma que se hizo a la ley de responsabilidad penal juvenil. Esa reforma puede ser buena, mala, regular, digamos, y ahí los parlamentarios tendrán que discutirla. Pero ahí como que dice, el mejor debate que podemos tener, lo podemos tener allí. Si alguien tiene más ideas, que las plantee allí. Pero esto de tirar sobre la base de intuiciones, de prejuicio o de noticias que vemos en los diarios, sin saber cuál sería el efecto posible, me parece a mí que es bastante frívolo. Hay un aspecto que es casi matemático, ¿no? Más allá de los puntos y de la emocionalidad que pueda tener esto, incluso el sentido común que pueda significar tener mayores sanciones para delitos graves, está el tema de las cárceles, abogado, porque nosotros sabemos que las cárceles están hacinadas con la población penal que existe hoy. Hay una gran presión y siempre se apunta a que más gente vaya a la cárcel para que no haya impunidad y para que haya un disuasivo de este tipo de delitos, pero matemáticamente uno también piensa, bueno, ¿se podrá llevar más población penal, en este caso desde los 16 años, cuando nuestras cárceles están hacinadas? Y si eso fuera así, ¿no se debería hacer en buenas condiciones? Usted hablaba recién de la segregación penal, que es otro de los grandes problemas en Chile, que finalmente hay contacto o comparten, digamos, espacios, personas que tienen distintos rangos o distintos niveles delictivos. Si uno involucrara a los de 16 a ese esquema, no estaría, me imagino, aportando ni a que las cárceles estén más segregadas ni menos hacinadas, ¿no? Yo no creo que el volumen de personas que tendría que ir a la cárcel de adultos fuera muy alto. Pero a mí me parece que claramente, digámoslo así, el enviar a estos jóvenes, aunque no sabemos cuáles, porque como digo, el proyecto es contradictorio en esto, pero cualquier grupo de jóvenes, suponemos, de mayor compromiso delictual, que lo enviáramos a la cárcel, yo creo que podría significar una especie de graduación anticipada, o sea, un premio. Y por lo tanto, este joven que está en una mafia y que lo que quiere es ascender en la mafia, si lo mandamos a la cárcel de adulto, eso sería como una especie de graduación de la que él se podría sentir orgulloso y en el cual ya su participación en la mafia quedaría completamente consolidada. Y el Estado habría pedido la oportunidad, que no sabemos hoy día hasta qué punto está funcionando o cómo va a funcionar. Yo no digo que esto sea necesariamente exitoso, pero habríamos perdido la oportunidad de que el Estado, en esta edad temprana todavía, intentara sacarlo de ese mundo, ¿cierto? A través de un sistema penal especializado como el que yo diría aspiramos a tener, porque la verdad es que hasta ahora no ha funcionado con demasiada calidad eso. Entonces, pero nada de eso lo sabemos, todo esto son intuiciones. Además, cuando se dice sentido común, tampoco es que estemos hablando de sentido común, porque el sentido común opera sobre la base de una cierta lógica. Aquí, ya le digo, hay contradicciones de fondo, digamos. Ni siquiera sabemos de qué jóvenes se está hablando. ¿Se está hablando de los jóvenes que cometen muchos delitos o se está hablando de los jóvenes que cometen delitos graves? No es lo mismo. Y en ambos casos las respuestas son distintas. Los jóvenes que cometen delitos muy graves no es común que sean multireincidentes. No es común que sean los que están involucrados en, digámoslo así, en una especie de carrera criminal, por ejemplo, de delitos contra la propiedad sucesivos. Entonces, ni siquiera sabemos de qué tipo de gente, de qué grupos estamos hablando. Si alguien dijera, mira, esto lo vamos a hacer con los jóvenes que participan en el crimen organizado, bueno, esa es otra definición, ¿cierto? Y ahí más bien lo que correspondería sería un tratamiento especializado para tratar de que esos jóvenes salgan de esa carrera criminal, porque lo que no queremos es que, digámoslo así, involucrarlos más, graduarlos, darle una especie de reconocimiento de que son miembros de las mafias y que van a ir a la cárcel donde están los más malos y en consecuencia van a sentirse orgullosos de esa identidad que han adquirido. Bien, pues Cristian Riego, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a ver cómo decanta toda esta discusión que ha generado este proyecto. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.